esto. Pero yo no lo quería, yo no quería que usted se vinculara sobre eso, pero buenos días. Yo creo que buenos días, Señor Chema, Adolfo que la Linares. última vez que estuve aquí dice que un pequeño exilio, autoexilio, ¿no? Buenos días a todos, ¿no? Yo estaba hablando de ese tema el fin de semana pasado, en medio de bebidas espirituosas, ¿no? Porque las mejores conversaciones se hacen en ese ambiente. Eso dicen. Sí. Y yo veo que esa mayoría que se ha hecho, que se ha conformado ahora, no solamente se va a detener en el tema de, y eso lo digo, es una intuición mía. Yo soy miembro del Partido Panameñista, pero yo no estaba alejado de todo esa, del telemeneje de pero lo que yo veo es que esto abre las puertas a que esa misma mayoría imponga, o escoja un presidente, y yo le veo, de ser así, yo veo grandes probabilidades de que Jorge Herrera se reelija. Así que yo no me detendría nada más ahí en ese análisis, ¿no? Yo le adelanto a los oyentes, a usted, señor Chema, a usted, señor Mariscal, y a usted, doctor Adolfo Linares, que nos acompaña en esta mañana, de que tengo más información sobre este asunto, pero la iré desarrollando en los próximos espacios o mañana, aquí en Panamá Hoy. Así que guarde el asunto. A esta hora de la mañana, como ya lo escuchó, está en la cabina de Radio Panamá el abogado Adolfo Linares. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Bien. Viendo los acontecimientos, ¿no? Como están pasando, ¿no? Pareciera que todavía vamos a tener un poco más, vamos a tener más convulsionado el tema del estrecho de Hormuz, Irán y eso. Así que yo creo que vienen tiempos un poco complicados, ¿no? Sobre todo por el tema del alza del petróleo. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, también las elecciones de Estados Unidos, que son creo que en noviembre, ¿no? ¿Cuándo son este año las de medio término? Las de medio término. Son antes, creo que son, no sé, faltan un par de meses, no sé cuánto van a hacer, pero esas elecciones van a determinar si el presidente Trump mantiene su mayoría en el Congreso y en el Senado, y si hay un cambio, pues eso el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, no estaba tan equivocado nada. Eso va a depender mucho, en caso de que Trump pierda el Congreso o el Senado, pues eso puede afectar no solamente la posición política actual de mantener la ofensiva contra Irán, sino inclusive se habla de que hay una intención de hacerle un impeachment una vez más, ¿no? Así que estamos en eso, ¿no? Antes de entrar en temas nacionales, le pregunto, ¿cómo ve la posición de Panamá y la neutralidad de Panamá en torno a todos estos temas? Bueno, hay que recordar que la neutralidad de Panamá hoy en día está, desde el punto de vista formal, limitada a temas del Canal de Panamá, producto del Tratado de Neutralidad. Panamá no es un país neutral, ni se ha declarado un país neutral por ahora. Lo que sí tenemos es un tratado de neutralidad que establece que Panamá debe darle libre acceso a todos los barcos por igual, en condiciones igualitarias, ¿no? Y eso debe incluir el paso de ambas partes en caso de que haya conflictos, y obviamente Panamá se salvaguarda el derecho de no dejar pasar a alguno en caso de que haya una causa comprobada de riesgo de seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero eso es así. Pero en temas como geopolíticos, el mundo se está volcando a polarizarse geopolíticamente, ¿no? Yo veo a Estados Unidos tratando de regresar su mirada a América Latina, que por muchos años, yo diría que desde Bill Clinton para acá, Estados Unidos se había olvidado de este hemisferio del cual él forma parte, y como todo en la vida, en la casa, en la cama, en la política y en la geopolítica, todo espacio vacío se llena,
ese vacío que dejó los Estados Unidos por los últimos 20 años, pues trató de ser de alguna forma u otra llenado por China, y es lo que estamos viendo este conflicto actualmente, ¿no? Pero si hacemos una retrospectiva, gran parte de que China esté aquí presente en gran medida o no, es producto de ese vacío de los Estados Unidos. Entonces yo estoy viendo a Estados Unidos tratando de volver a buscar un hegemonismo aquí. Veo por el otro lado a una Europa convirtiéndose en un continente en decadencia, ¿no? Producto de una burocracia parasitaria como la Unión Europea, que lo único que ha hecho es simplemente regular extremadamente todo. Hasta los pepinos los tienen regulados. Tú quieres vender pepinos en Europa, tienen que ser de X tamaño, de X grosor, ¿no? Como si estuvieras vendiendo, yo no sé, dildos, una cosa así, ¿no? Y si te ves y ves a Europa, que geopolíticamente ha perdido vigencia como fuerza geopolítica, y Rusia pareciera levantarse entonces como el país predominante en ese continente, sobre todo por el secuestro que los tiene a todos los países con el gas. Y por el otro lado ves al grupo de Asia con China, pero yo veo una China, a pesar de que sigue siendo el país predominante, yo veo una China bien debilitada, a pesar de que muchos comentaristas digan lo contrario. Yo veo a China muy debilitado en estos momentos, sobre todo porque China tiene una economía, es la segunda economía del mundo, pero es una economía que ha crecido a punta de subsidios de un petróleo barato que le daba Venezuela e Irán, ¿no? Venezuela e Irán tienen por lo menos 10 años de tener sus reservas petroleras con sanciones, sobre todo de Estados Unidos, y por lo tanto no podían acceder a los mercados internacionales, y ahí ya entraba China a comprar ese petróleo iraní y venezolano con yuanes, pero los compraba a un gran descuento. Entonces hoy en día China se encuentra ante una realidad que ya los regímenes en Irán, por lo menos el de Irán está bien debilitado, el de Venezuela está en una misma situación, por no decir secuestrado de una manera irónica, ¿no? Donde simplemente se ha convertido en una especie de peón de los Estados Unidos, y por lo tanto le han parado la venta de petróleos subsidiados a China, y eso va a afectar enormemente esa economía que, vuelvo y repito, si bien es cierto es grande, si bien es cierto es la segunda del mundo, toda esa fuerza la ha conseguido en gran parte a que estaba teniendo subsidios del petróleo. Entonces aquí estamos en un reshuffle, ¿no? Entonces Panamá, como país importante geopolíticamente, aunque nosotros no nos lo creamos y no actuemos a veces a la altura de esas circunstancias, tenemos que entender que ya es hora de dejar de pensar diplomáticamente con una visión aldeana, y tenemos que ver geopolíticamente y valorar nuestra importancia como país. Si bien somos un país pequeño, tenemos una posición geográfica envidiable y deseable por todas las potencias o países importantes, y Panamá debe y si le sumamos a eso que una vez se abra la mina, si se llega a abrir, y esperemos que se haga, nos convertiremos en un país productor de cobre importante también, porque hoy la mina que está en Donoso es una de las minas operativas, bueno, ahora está cerrada, pero una de las minas más grandes que hay en operación, o que estaban en operación en su momento, y el cobre está rumbo a convertirse en lo que fue el petróleo para el siglo XX, ¿no? Entonces Panamá va a ser un país con posición geográfica, con un canal de Panamá, y encima un jugador importante en el trasiego de los minerales, que son, ya se han dicho a rajatabla, que son indispensables para la economía del siglo XXI, con la inteligencia artificial, etcétera, y la reconversión energética.
Y yo creo que Panamá debe aprovechar y saber cuáles son las fichas del cuadro de ajedrez que debemos mover. Le pregunto, aterrizándolo en Panamá, y usted ya que usted menciona el tema de la mina, ¿cuál es la situación actual de lo que se ha podido ver por parte de la empresa privada? Porque se habló hace unos días del tema del cobre, la negociación del cobre, el manejo del cobre, el cobro por el cobre, pero ¿dónde estamos? Bueno, en el tema de la mina aquí lo que estamos, la empresa privada y yo que fui expresidente de la Cámara de Comercio ya hace, desde el 2010, hace ya 15, 14, 16 años. Y se siente que hay una gran espera en que este problema con mantener cerradas las operaciones pues se resuelva positivamente, porque recordemos que esto durante su operación esto representaba 900 millones de dólares al año en compra al sector privado, que en su gran mayoría eran pequeñas y medianas empresas, ¿no? El tema de la empleomanía es otro, ¿no? Todavía estamos sufriendo un desempleo por arriba del 10% y en gran parte todo esto tuvo su trigger, su inicio con el cierre abrupto de las operaciones de la mina, ¿no? Entonces, y esto no es un tema, bueno, repito, meramente del sector privado, ¿no? Es un tema también del panameño común, ¿no? El panameño común, más de 50,000 personas que dependían de la operación minera, 6,000 y pico, casi 7 directos y 40,000, 50,000 indirectos, que quedaron sin empleo, se vieron afectados. Aquí teníamos a la directora ejecutiva de Convivienda hablando del tema, y perdieron y se han visto imposibilitados de seguir con sus préstamos. Entonces, y vemos la importancia que el cobre va a tener en un mundo geopolíticamente digamos que complicado hoy en día, y Panamá puede, además de resolver sus temas económicos o en gran parte y de empleo, pues aumentar su peso geopolítico, que nos puede ayudar a conseguir, digamos que nuestros intereses nacionales avancen en todos estos temas internacionales, ¿no? Así que el tema de la auditoría, que sacó su 5º informe, va avanzando bien. En este último informe, vamos a decir que se comprobó o se ratificó la necesidad y la urgencia que había en procesar todo ese material rocoso que se había sacado antes de que cerrara la operación minera, un material rocoso que a la intemperie y con las lluvias podía convertirse en un problema ambiental importante. Pues se vino a comprobar que efectivamente la decisión de procesar ese material era lo correcto, ¿no? Así que yo lo veo así, ¿no? Y esperemos que esta solución, que la decisión se termine de dar prontamente, ¿no? Es el tercer metal más movido a nivel del mundo como tal, el cobre. Sin embargo, el tema del estrecho de Hormuz también ha hecho que estos precios estén bajando, subiendo y demás. El procesar eso, porque hay que procesarlo, moverlo, para poder entonces Panamá llevarlo también al tema de la venta y demás, no es solamente moverlo, sino también procesarlo. Actualmente, ¿de qué estaríamos hablando financieramente hablando, y también tomando en cuenta de lo que está sucediendo con Irán, Estados Unidos e Israel? Mira, en el caso de Panamá, hoy en día, Panamá solamente extrae el material y lo muele, y de ahí se lleva a otros lados en barco, ¿no? Y por lo tanto, la responsabilidad del movimiento del material es más bien viene del comprador, que en este caso uno de los grandes compradores era China. No sé ahora mismo quién estará, a lo mejor sigue siendo los mismos. Pero sí, el cobre sigue siendo además
inclusive antes del tema del problema de Hormuz, el cobre ha llegado a niveles en su precio históricamente altos. La última vez que lo revisé hace 2 semanas atrás estaba como en 13,000 y pico la tonelada, y eso se debe no necesariamente a la situación, digamos que temporal del estrecho de Hormuz, porque no creo que se va a quedar así permanentemente, sino de que efectivamente las estadísticas te dicen que por lo menos hasta el año 2035 la demanda de cobre a nivel mundial va a ser mayor que la oferta, lo que eso va a llevar a empujar el precio al alza. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como país, o por lo menos que yo me hago, ¿por qué nosotros no podemos participar de esa bonanza siendo un país que tiene tantas necesidades? Sí, es una actividad que hay que hacerlo, tener las salvaguardas ambientales requeridas, y Panamá tiene una normativa bastante robusta en ese tema. Si bien es cierto, no solamente robusta en ese tema, sino que hoy en día empresas como First Quantum, que tiene sus acciones listadas en la bolsa en Canadá, para poder obtener financiamiento de los bancos y para poder tener sus acciones listadas en una bolsa pública, tiene que cumplir como requisito con unos principios que en inglés son ESG, Environment, Security o Safety, y lo otro es Governance, ¿no? Y eso tiene que, Social y Governance, eso tiene que ser ambiente, responsabilidad social y gobernanza, y son las entidades financieras que prestan la plata. Por eso hoy se dice que la minería no es como era antes. Antes de estos estándares no había mayor requisito, sino nada más tu capacidad de pago. Uh-huh. Hoy en día, además de la capacidad de pago, las empresas tienen que demostrar que están cumpliendo con los estándares de respeto al ambiente, actividades de responsabilidad social y una buena gobernanza que tiene que ver, con temas de transparencia, y eso es así, que son inclusive mucho más estrictas que las autoridades locales. Así que lo que esperemos pronto es que esto se dé una apertura lo más rápidamente posible, ¿no? Le pregunto en este momento, como país tenemos que poner en la balanza progreso también, pero también cuidar el tema del ambiente. Las auditorías están ya en su recta final y se acerca cada vez más pronto la decisión que tenga que tomar el gobierno en torno a cómo va a avanzar con la mina. Sí. Mira, lo que tú dices es importante, pero hay que ser objetivos también, y uno ve, por ejemplo, la auditoría lo que está demostrando es lo que siempre ha dicho, que los ríos que están allá arriba parecerán ser de los más limpios y de los más puros que hay, ¿no? La mina tiene un programa de muestreo a lo largo de los ríos que pasan por la mina, donde mantienen, monitorean la calidad de contaminación, etcétera, con reportes literalmente diarios, uh-huh, ¿no? Hace poco, pero mira lo que pasa en el Matasnillo, mira lo que pasa en el río Juan Díaz. No ahora. El fin de semana. El fin de semana fue totalmente sorprendente. Bueno, no diría que sorprendente, pero es un recordatorio tétrico de efectivamente lo que tú te acabas de decir, que tenemos que ver cómo defendemos y arreglamos y protegemos el medio ambiente. Mira los efectos de la ganadería también, por ejemplo, que es una actividad importante para el país, pero también mal llevada la ganadería, yo me atrevería a decir que hace a veces hasta tiene mayores impactos en el medio ambiente que muchas otras actividades, y cuidado que con la minería hoy en día, ¿no? Mira el tema de la recolección y manejo de los residuos. Cerro Patacón, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes aquí, como otros colegas, han tocado ese tema? Y en los últimos 30 años vemos que Cerro Patacón es básicamente un riesgo ambiental permanente, ¿no? Entonces, es para mí una contradicción que haya silencio
o se ignore temas como estos, ¿no? La basura de los ríos, bueno, y lo que vimos en Juan Díaz y en el río Matanillo es consecuencia de un mal manejo de los desechos. Entonces, sin embargo, agarramos a empresas como Cobre Panamá o como Puerto Barú también, con el tema de los manglares, ¿no? Que son empresas que tienen estudios de impacto ambiental con reglas establecidas de protección del medio ambiente, cumpliendo con todas las leyes, y cada vez producen empleo y desarrollo, siendo atacadas, pero por el otro lado, esos mismos protagonistas que atacan a estas dos empresas, para poner este ejemplo, hoy en día, para mí han guardado un silencio casi que permanente, porque el tema de los ríos y el tema del Cerro Patacón son temas no de ahora, ¿no? Entonces sí hay que, por supuesto que hay que, pero la mejor forma de proteger el medio ambiente es por medio del desarrollo sostenible. Sin el desarrollo sostenible, que son inversiones como la de Puerto Barú, como la de Río Indio, como la de Puerto Armuelles que está haciendo el gobierno, que como la de Cobre Panamá, es de ahí donde se sacan los fondos en gran medida para proteger ese medio ambiente. Mira los compromisos que tiene Cobre Panamá, producto de esta operación minera, que antes de su cierre era el mayor reforestador del país, ¿no? Si ves el tema de Puerto Barú, tiene un estudio de impacto ambiental que no solamente le prohíbe talar manglares, ¿no? Talar ningún manglar. Y no solamente le prohíbe talar manglares, sino que hay un compromiso de arreglar aquella parte del manglar que ha estado históricamente, digamos que, impactada, producto de operaciones previas portuarias. Recuerdo que ese lugar antes era, creo que por Puerto Cabrito, y por ahí operaba Cítricos de Chiriquí. O sea que entonces, sin embargo son estas empresas. Yo no sé si aquí hay un tema ideológico, antiempresa privada, no sé. Pero sí me llama la atención que situaciones más visibles, palpables y permanentes y hasta más dañinas, y digo dañinas, no más dañinas, porque la operación no son dañinas, sino estas sí son dañinas, porque efectivamente no hay nadie tomando medidas preventivas ni acciones de salvaguarda, como pasa con la minería y como pasa, por ejemplo, con el tema de Puerto Barú, ¿no? La gente no diga nada, ¿no? Entonces ahí para mí eso es una gran interrogante y una gran, no sé, me llama la atención qué pasa. Claro. Un tercio prácticamente de lo que es el cobre a nivel del mundo sale de Chile. Uh-huh. Es quizás el ejemplo que se pudiese tomar de que tienen mucho tiempo con esta actividad. Hay pueblos indígenas que han estado quejándose a lo largo de los años de que ha habido afectaciones y demás. Siempre la va a haber, siempre va a haber algo de afectaciones y demás. Sin embargo, hoy por hoy, hablando del tema del cobre en Panamá, y todos lo sabemos, no es un mito tampoco saber de que la gente no está 100% en contra de la minería, sino que detrás de lo que sucedió con el tema de las negociaciones, el dinero, a dónde se iba el dinero, a dónde se iba esa plata que era de todos los panameños, quedó eso en el ambiente. O sea, ciertamente está en el ambiente, la gente dice, yo no creo en la minería porque jamás tampoco recibí, ni siquiera se vio un aporte del tema de la minería en Panamá, y hoy estamos claros en eso. Sin embargo, si esta actividad se llevase, digamos, de la mejor forma, cuidando los recursos, como usted lo dice, reforestando y demás, hoy, actualmente con el tema del concentrado, ¿de cuánto dinero estamos hablando y cuál sería el valor en el mercado? Usted que maneja las cifras y que ve cómo se convierte este concentrado en dinero para el país que represente, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, hay que entender también primero que toda afectación humana, todo acto humano, toda actividad humana tiene afectaciones al medio ambiente, ¿no? Pero esas afectaciones
no necesariamente son todas negativas, ¿no? Vuelvo y repito, yo construyo una casa en algún lugar donde antes no había nada, pues ahí hay una afectación. Que sea negativa, ese es otro problema. Que sea un daño, no lo es, ¿no? Entonces, eso por un lado. Dos, criticar una actividad económica porque porque el panameño común de a pie no ve esos beneficios. Y pongo el ejemplo, como tú estás diciendo, la minería empezó a trabajar en el 2019, ¿no? O sea y estuvo cerrada por pandemia, así que la Cobre Panamá estuvo operando de a vaina 3 años y medio, ¿no? Y el canal, que tiene casi más de 100 años, recibe también esa clase de críticas, claro, ¿no? Y el canal le da, creo que arriba de los 3.000 millones de dólares en subsidio, y mucha gente dice que el canal no sirve porque no hay por decirlo coloquialmente, el que hay para mí, pues. Pero en tal caso no deberían criticar ni a la autoridad del canal ni a Cobre Panamá, porque eso es una falencia en tal caso del Estado, pues, del gobierno de turno, ¿no? Dice un oyente, lo que tenemos que modificar como país es el código minero para que las minas que funcionen aporten más al Estado. Bueno, el código minero de Panamá data de los años 60 y en efecto yo concuerdo con el radioescucha que te está escuchando, que nos comentó de que eso requiere una revisión. Ahora bien, el código minero tiene, creo que habla de un 2% de regalías en cuanto al tema. Como mínimo, no sé si, pero yo creo que sí se puede aumentar en acuerdo. Y te pongo en el acuerdo anterior, un poquito ahí, nada más como referencia histórica, que fue declarado inconstitucional en el 2023, las regalías negociadas, no me acuerdo cuál eran, cómo empezaban en los mínimos, y que creo que era arriba del 2%, pero terminaban luego en el tiempo con casi un 17%. Y ese es un tema que casi nadie o no lo sabe o no lo dice. Y se repite como papagayo a veces de que el contrato anterior se hablaba de un 2% y eso no era así. En el transcurso del tiempo y una vez recuperada la inversión y se aumentaba la producción, esas regalías subían al 17%. Y si no me equivoco, y la memoria no me falla, en su momento era una de las regalías más altas pactadas, ¿no? Entonces, ahora, ese contrato ya fue declarado inconstitucional, eso ya está echado fuera de borda, pero yo sí creo que debe haber una reforma al código minero, porque efectivamente estamos hablando de un estudio, de un código que ya es más viejo que yo, loco. Yo nací en el 65. No, imagínate, yo tengo 60 años, voy para 61. Doctor, el código minero tiene como va para 63 años, ¿no? Fulo. Con el puente de la América. Sí. Fulo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ojalá podamos seguir conversando de esto. Y si sabe algo más de la asamblea, me lo pasa, por favor. Bueno, yo no sé, sale pues. Vamos a ver qué me dice mi topo.